Muy buenos días a la audiencia que hoy nos acompaña esta mañana en su estación de radio favorita. Mi nombre es Ilmaraleida Félix Bautista y junto a mis compañeros Erika Jiménez Hernández y Eudoxio Martínez May hablaremos sobre los siguientes temas. Bueno, el primer tema es el pensamiento filosófico de la antigua Grecia. Bueno, se basaba en la búsqueda de la verdad y el conocimiento a través de la razón. Los filósofos griegos establecieron las bases para el pensamiento crítico y la reflexión profunda. Las características se enfocaban en entender y explicar el mundo a través de la razón. Valoraban la curiosidad intelectual y el amor por el aprendizaje. Desarrollaron el estudio de la filosofía para entender misterios de la vida. Descubrieron la razón que permite el intercambio entre los hombres. Algunos filósofos griegos son Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Heráclito de Éfeso, Pitágoras, Sócrates, Platón y Aristóteles. La influencia, la tradición filosófica griega ha permeado múltiples áreas del conocimiento, desde la ética y la política hasta la ciencia y arte. Griega es un periodo de la historia de la filosofía comprendido aproximadamente el surgimiento de la filosofía occidental en la zona de Jonia, hasta la invasión de Macedonia por los romanos en 149. En ocasiones también se denomina la filosofía clásica o filosofía antigua, si bien en este periodo puede incluir también la filosofía romana. La griega se puede dividir en tres subperiodos: el de la filosofía presocrática, que va a Tales de Mileto hasta Sócrates, y los soficistas, la filosofía griega clásica, Platón y Aristóteles, y el periodo post-aristotélico o helenístico. A veces se distingue un cuarto periodo que comprende a la filosofía cristiana y neoplática. La filosofía presótica se caracterizó por una variedad de propuestas distintas sobre cómo entender el mundo y el lugar del hombre en él. A causa de los avances culturales y el intenso contacto con las culturas vecinas, las ciudades del mundo griego comenzaron a criticar a la tradicional concepción mitológica del mundo y buscaron una concepción alternativa, natural y unificada. El pensamiento de estos primeros es psicología. Solo nos llega a través de escritos fragmentarios y reportes de otros pensadores posteriores. Con la aparición de los sofistas en la mitad del siglo XX, el hombre pasó a ser el centro de las reflexiones filosóficas. Los sofistas se ocuparon en particular de problemas éticos y políticos, como la cuestión de si las normas y los valores son dados naturalmente o son establecidos por los hombres al mismo tiempo. El ateniense Sócrates desarrolló y aplicó la mayéutica, un método por el cual conversaba con otras personas y las llevaba por medio de una serie de preguntas a revelar las contradicciones hirientes a sus posturas. Sus manifestaciones de independencia intelectual y su conducta no acomodada a las circunstancias le valieron una sentencia de muerte por impiedad a los dioses y corrupción de la juventud, debido a que Sócrates no dejó nada por escrito. Su imagen fue determinada por su discípulo Platón. Sus obras en forma de diálogos constituyeron un producto central de la filosofía occidental a partir de la pregunta socrática de la forma ¿qué es X? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el bien? Platón creó rudimentos de una doctrina de la definición. También fue autor de la teoría de las formas, que sirvió de base a la presentación de una realidad con dos partes: el plano de los objetos perceptibles, con nuestros sentidos, frente al plano de las formas solo accesibles al intelecto mediante abstracción. Solo el conocimiento de estas formas nos brinda una comprensión más profunda de la totalidad de la realidad. Aristóteles, discípulo de Platón, rechazó la teoría de las formas como una innecesaria duplicación del mundo. La distinción entre forma y materia es uno de los rasgos principales de la metafísica.
de Aristóteles. Su escuela comenzó a clasificar toda la realidad, tanto la naturaleza como la sociedad, en los diversos campos del conocimiento, a analizarlos y ordenarlos científicamente. Además, Aristóteles creó la lógica clásica del silogismo y la filosofía de la ciencia. Con eso estableció algunos de los supuestos filosóficos fundamentales que fueron decisivos hasta la modernidad. En la transición del siglo 100, tras la muerte de Aristóteles y la decadencia de los polis, las guerras entre los reyes helénicos por suceder a Alejandro Magno volvieron a la vida problemática e insegura. Surgieron entonces en Atenas dos escuelas filosóficas que, en una clara oposición de la academia platónica y al liceo aristotélico, pusieron salvación individual en el centro de sus preocupaciones para Epicuro y sus seguidores, por un lado, así como los estoicos alrededor de Zeón de Sitio. Por otro lado, la filosofía servía principalmente para alcanzar con medios éticos el bienestar psicológico o la paz. Mientras tanto, los seguidores del escepticismo pirrónico negaron la posibilidad de juicios seguros y de conocimientos indudables. La sociedad griega presentaba características peculiares: una estructura política basada en los polis, una religión poliética según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Sin embargo, la influencia de la filosofía pagana fue crucial para la filosofía medieval. Durante los primeros siglos de la era común, se hicieron grandes esfuerzos de conciliar la filosofía pagana al servicio del cristianismo, como hicieron Justino, Clemente de Alejandría, Gregorio de Niza, Orígenes y Eusebio de Cesarea. La doctrina elaborada por los padres de la Iglesia se llama patrística. San Agustín de Hipona, el más famoso de ellos, alabó las enseñanzas neoplásticas con el cristianismo. Otros pensadores como el Tertuliano y Lactancio se opusieron. Los llamados años oscuros de la Alta Edad Media marcarán un momento de decadencia en la filosofía occidental, quedando pocos vestigios de estudios clásicos que sobrevivieron en los monasterios, especialmente en Irlanda, siendo Juan Escoto Erígena uno de los filósofos más importantes de este tiempo. El historiador Will Durant escribió: fue en los años oscuros cuando el espíritu irlandés brilló con su luz más potente. La gran mayoría de los textos de autores clave como Platón, Aristóteles y Plotino fueron insaciables a los estados medievales. Los medievales tuvieron acceso al pensamiento de estos y otros autores principalmente a través del trabajo de autores patricios como Tertuliano, Ambrosio y Boecio, y de autores paganos como Cicerón. Sin embargo, una gran cantidad de trabajos de Aristóteles viajaron a Europa occidental desde Al-Ándalus y desde Constantinopla, influenciando enormemente la filosofía. Este importante hecho permite dividir a la filosofía medieval en dos periodos: el periodo antes del reingreso de Aristóteles y el periodo durante y después de su ingreso. El primer periodo fue marcadamente platónico, con un estilo generalmente amenano y asistemático, y sin una distinción clara entre teología y filosofía. Algunos de los autores más importantes fueron Boecio, Juan Escoto Egrina, Anselmo Canterbury y Pedro Abelardo. El segundo periodo fue más aristotélico. Asistió a la creación de las universidades, a una mayor profesionalización y sistematización de la filosofía, a nuevas traducciones y a nuevas formas de enseñanza. La escolástica fue el movimiento teológico y filosófico
y filosófico dominante, y entre los autores de clave estuvieron Ramón Lull, Tomás de Aquino, Juan Duns Scoto, Guillermo de Ockham y Buenaventura de Fidanza. Sea el siglo XI con el diálogo entre la filosofía y ser la divinidad, quedando ordinaria a la comprensión e interpretación del mundo, del hombre, la sociedad, etc. Bueno, razón.